Lenguaje y literatura, octavo grado. Guía 9. La novela histórica. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos para esta semana las actividades en tu libro de texto, páginas 68 a la 73. Recuerda trabajar a lápiz. Cuando hablamos de historia, a veces podemos ver películas que están basadas en hechos reales o historias que han pasado a lo largo de la humanidad. Por ejemplo, La tumba de las luciérnagas está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se vivió ese conflicto en la zona occidental? El Titanic está basado en el hundimiento de ese famoso barco allá en 1914. Troya está basada en la historia de la guerra entre los troyanos y los egeos en el siglos antes de Cristo. Quo Vadis es una historia que habla del cristianismo luego de la muerte de Jesucristo. Lo que el viento se llevó está ambientada en la época de las cosechas, el algodón, allá en Estados Unidos, cuando estaba la esclavitud negra, igual que el color púrpura, que nos habla de una historia más reciente en los años 40 o en los años 20 sobre cómo era tratada esa raza negra. Historias cruzadas es la lucha de mujeres de la raza negra que querían cambiar su estatus en la sociedad. La vida es bella. Nos habla sobre el genocidio de Alemania contra los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Y luego está Rescatando al Soldado Ryan, que nos habla sobre la Primera Guerra Mundial y los conflictos que existían entre los ciudadanos norteamericanos y la participación de ellos en la guerra. Como podemos ver, cuando queremos saber de historia y no queremos tomar un libro por ser aburrido, podemos ver alguna de estas películas. Pero siempre recuerda, están basadas en hechos reales, pero también tienen parte de ficción. Anticipación. Página 68. Actividad número 1. Observamos las siguientes imágenes y resolvamos. Literal A. Describe el suceso histórico al que hace referencia la imagen. ¿Qué suceso histórico crees que representa esta imagen de un astronauta con una bandera de Estados Unidos en un lugar? ¿En qué lugar podrá ser? Esta imagen hace referencia a la llegada del hombre a la Luna, allá por 1960. Literal B. Escribe una historia que te haya sucedido durante el periodo de pandemia. La pandemia constituye ya parte de la historia de la humanidad, puesto que afectó a todo el mundo. Por mi parte, yo puedo decir que durante la pandemia enfrenté una situación muy dolorosa, la muerte de mi padre, que me causó mucho dolor, ya que por la pandemia me tocó enterrarlo a mí sola bajo el protocolo del COVID. ¿Cuál sería tu historia? Literal C. ¿De qué crees que tratarán las siguientes obras? El crimen del Parque Bolívar. Seguramente el asesinato de un personaje famoso. Cenizas de Izalco. Por su nombre podemos interpretar que tratará sobre la erupción del volcán de Izalco. Tierra. Si vemos la fotografía de unos barcos, podemos interpretar que se trata sobre el descubrimiento de América. Continuamos. Página 69. Construcción. La novela histórica. Actividad número 2. Leamos la siguiente información. Narrar sucesos reales a través de la literatura es un reto que los autores de distintas épocas se han planteado. De ahí que conocer y comprender el contexto en el que la obra surge es fundamental para reconocer la complejidad narrativa. La novela histórica, como subgénero literario, surgió en el siglo XIX con el escritor Sir Walter Scott,
el cual buscaba retratar a la sociedad inglesa de la Edad Media. Una de las novelas más representativas de Scott es Ivanhoe, en la cual reconstruye la época de las cruzadas y de los caballeros. No obstante, ya existían algunas obras literarias de este tipo, como El Cantar del Mío Cid, que narra las guerras entre musulmanes y cristianos en España. La novela histórica representa la relación existente entre la realidad y la ficción. Para ello, complementa los espacios vacíos de la historia con la imaginación, logrando una narración amigable e invitando al lector a conocer la realidad de una forma entretenida. Sin embargo, es preciso señalar que no todos los hechos que aparecen en este tipo de novelas son reales, ya que, como se dijo antes, se agrega el elemento ficcional para configurar la narración. Por eso se debe comprobar la veracidad de la información que ahí se encuentra. Subrayemos las ideas principales de esta información. Por ejemplo, el origen de la novela histórica surgió en el siglo XIX con el escritor Walter Scott, quien en su intento de reflejar la sociedad de la Edad Media creó la primera obra de este género, Ivanhoe. Ivanhoe es la obra de donde se destaca un personaje sin igual, llamado Robinson Hood. ¿Has escuchado de él? También es importante destacar que en la novela histórica hay una relación existente entre realidad y ficción, pero eso se complementa con los espacios vacíos, ya que la imaginación del escritor se logra a través de esos espacios para generar la ficción. Recuerda, la novela histórica no es 100% histórica. Tiene una base fundamental en la historia, pero está mezclada con la ficción. Veamos sus características. Ubicación de la narración en una época histórica determinada. Coexistencia de elementos reales y ficcionales en la narración. El escritor necesita conocer el hecho real o debe documentarse. Hace referencia a sucesos históricos trascendentales de una sociedad. Utiliza la descripción para dotar de realismo la narración. Conozcamos a Walter Scott. Nació en Escocia en 1771 y muere en 1832. Fue un poeta, novelista y editor. Es considerado uno de los máximos exponentes de la novela histórica en el mundo. Su obra más representativa es Ivanhoe en 1820. Veamos otro tipo de novelas históricas. Novela biográfica. Se centra en la vida de un personaje histórico real con cierto grado de ficción. Novela histórica nacional. Narra un suceso histórico destacado de un país o una sociedad. En ambos casos, el narrador puede ser omnisciente y conocer todos los detalles de la historia. Autobiográfica. El propio autor de la novela hace una biografía de sí mismo, donde incluye un mayor o menor grado de ficción en la obra. El narrador cuenta desde su perspectiva porque es protagonista de su historia. Ahora respondamos en el cuaderno y compartimos las respuestas en clase. Recuerda, en tu cuaderno siempre anotar el tema de la semana, así como el número de actividad y la página que hace referencia a tu trabajo. Y luego puedes copiar ya sea el literal de la pregunta o la pregunta completa. Pasamos al cuaderno. Literal A. ¿La novela histórica es una copia fiel de la realidad? Recuerda lo que hablamos. Y ya dijimos que no, porque tiene una mezcla de ficción que la hace más entretenida para el lector. Literal B. ¿Cuál es el propósito comunicativo de una novela histórica? ¿Con qué propósito la escribimos? Por lo general, el autor trata de recrear ese suceso histórico para contarlo de manera entretenida y ficticia, para que conozcamos la historia desde su punto de vista.
Literal C. ¿Qué sucesos históricos de El Salvador crees que podrían ser narrados en una novela histórica? En El Salvador han pasado una serie de acontecimientos desde 1900 a la fecha. Los más recientes serían el de 1919, cuando tuvimos la pandemia. Pero también podemos hablar sobre la invasión de las pandillas y cómo éstas fueron retiradas por completo. Literal D. ¿Qué debe hacer un escritor antes de narrar un momento de la historia? Si tú quieres hablar sobre un tema en específico, lo primero que debes hacer es documentarte bien sobre los hechos y verificar todas las versiones que existen, a manera de ser objetivo al momento de escribir tu relato. Página 70. Actividad número 3. Leamos la siguiente información. Novelas históricas en El Salvador. En la novela histórica, el autor tiene la posibilidad de completar situaciones reales con la ficción. Para ello, recrea sucesos, ambientes, costumbres y personajes mezclándolos con elementos reales, es decir, personajes que sí existieron, lugares que el lector conoce y sucesos que vivieron sus antepasados. Las novelas históricas permiten que los lectores conozcan sucesos reales de una forma más entretenida, pues los envuelve en una historia que posee todas las características de los textos literarios, como el lenguaje plurisignificativo, la intriga, el suspenso, las relaciones amorosas, conocer a fondo un personaje, sin olvidar el uso de las técnicas literarias como el juego del tiempo. De esta manera logra despertar el interés en la narración y al mismo tiempo logra un aprendizaje sobre la sociedad a la cual representa. No obstante, en El Salvador la novela histórica no ha sido trabajada exhaustivamente, por lo que el número de obras de este género que son conocidas y leídas es reducido. Veamos algunas obras en El Salvador. Las ruinas de Alfredo Alvarado, de 1880. El crimen de un rábula, de Adrián Meléndez Arévalo, de 1899. El crimen del Parque Bolívar, de Rodrigo Ezequiel Montejo, 1989. Subrayemos ideas importantes en esta información, como que las novelas históricas permiten a los lectores que conozcan sucesos reales de una forma más entretenida, pues los envuelve en una historia que posee todas las características de los textos literarios. Continuamos. Uno de los ejemplos más sobresalientes de este subgénero literario es la novela El crimen del Parque Bolívar, de Rodrigo Ezequiel Montejo. El autor narra sucesos reales utilizando la ficción para poder recrear el asesinato del presidente Manuel Enrique Araujo, ocurrido el 4 de febrero de 1913. Otra obra conocida es Tierra de Ricardo Lindo, de 1998. Novelas históricas internacionales: El nombre de la rosa, de Humberto Eco, en 1980, y Los pilares de la tierra, de Ken Follett, en 1989. Ahora resolvamos. Literal A. Escribo una definición de novela histórica. ¿Cómo puedes resumir qué es la novela histórica? Recuerda, trata de una narración o un relato que tiene como base fundamental un hecho histórico. Entonces, es un relato basado en un hecho histórico recreado por el autor con elementos de ficción. Literal B. En el cuaderno, elaboremos un organizador gráfico con las ideas principales sobre la novela histórica. ¿Sabes qué es un organizador gráfico? Es una especie de esquema. Trabajemos en el cuaderno un organizador gráfico con las ideas principales. Elaboremos un pequeño esquema entonces, donde el tema principal será la novela histórica. ¿Qué nos interesa saber de la novela histórica? Primero, su definición. ¿Qué es una novela histórica? Es un relato basado en un hecho histórico con elementos de ficción. Además, podemos destacar algunas de sus características. Por ejemplo, la ubicación en una época determinada,
que presenta un hecho histórico, que hace uso de la descripción detallada y mezcla entre lo real y lo ficticio. ¿Qué otra parte sería importante? Los ejemplos, las obras que se han escrito, El crimen del Parque Bolívar, El nombre de la rosa y Cenizas de Izalco, entre otras. ¿Ves qué fácil hicimos nuestro organizador gráfico? Elabora el tuyo en tu cuaderno. Página 71. Los personajes según su rol. Actividad número 4. Leamos la siguiente información. Aquí tenemos un ejemplo de un organizador gráfico. Los personajes son seres reales o ficticios que se desarrollan la acción en la trama. Entre ellos tenemos los tipos de personajes por su rol, en protagonistas y antagonistas. Los protagonistas son el centro de la historia y los que desarrollan la acción principal, por lo que tienen diferentes objetivos dentro de la trama. El antagonista son los que se oponen a las acciones y deseos del protagonista, por lo que desarrollan las dificultades o desafíos dentro de la historia. Las principales características de estos personajes son que desarrollan la historia, que poseen una misión, que presentan rasgos físicos, es decir, se pueden describir físicamente, color de ojos, cabellos, etc. También tienen rasgos psicológicos, como sus actitudes, sus pensamientos y sentimientos, y poseen un determinado vocabulario de acuerdo con su personalidad y su contexto. Literal A. Comentamos de forma oral personajes protagonistas y antagonistas en películas o series que hayamos visto. Por ejemplo, en películas podemos hablar de Batman. Batman es el protagonista. Y toda la serie de asesinos y criminales que se enfrentan a él serían los antagonistas. Literal B. Leamos el siguiente fragmento e identifiquemos al personaje protagonista y antagonista. Para que se nos haga más fácil, al protagonista lo vamos a subrayar y al personaje antagonista lo vamos a encerrar en un círculo. Leamos El crimen del Parque Bolívar. Al anochecer, con el instrumento bajo el brazo y el corvo en el cincho, Fabián Graciano se encaminó hacia la hacienda donde lo esperaba Conchita. Iba dispuesto a tocar el pie de su ventana, a emocionarla hondamente con la armonía de su nuevo instrumento. En la ventana de la habitación de Conchita había luz. En la hacienda habían entrado el obligado silencio que impone la oscuridad, y a su amparo Fabián pudo aproximarse hasta la reja de la propia ventana. Ella lo sintió llegar y acercándose le hizo una seña amorosa. Esta acabó de enloquecer a Graciano. Conchita vio que llevaba el acordeón y temiendo un escándalo le hizo una señal de silencio. Fabián no pudo comprenderla. Al contrario, creyó que ella deseaba oír inmediatamente sus valses y rompió con el primero. La música sentimental llenó los espacios, interrumpiendo el severo silencio. Los perros ladraron furiosamente. El padre de Conchita descolgó una escopeta y emprendió la búsqueda del atrevido que así rompía la tranquilidad de una casa tan seria. Ella, temblando, se acercó a la ventana diciéndole: Ándate, Fabián, que te matan. Fabián saltó al propio instante en que sonaba la doble detonación de una escopeta. Adaptación de Rodrigo Ezequiel Montejo. ¿Quiénes serán los protagonistas de esta historia? Tenemos por un lado a Fabián Graciano y por el otro a Conchita, los dos amantes que querían verse bajo la oscuridad de la noche. Sin embargo, algo se interpuso en ese deseo y ahí entra nuestro personaje antagonista. ¿Quién crees que fue? Correcto, el padre de Conchita. Él sería el personaje antagonista, puesto que se opuso a los deseos de Fabián y de Conchita. Continuamos. Página 72. Las funciones del lenguaje.
Actividad número 5. Leamos la siguiente información. Según el mensaje que deseamos transmitir o el tipo de conversación que deseamos tener, el lenguaje posee diferentes usos, los cuales están condicionados por el propósito del hablante. Roman Jakobson fue quien definió las funciones del lenguaje en 6 tipos diferentes. La función emotiva, que nos presenta situaciones en las que se transmiten sentimientos o emociones por parte del emisor. Por ejemplo, cuando tú dices, me duele la cabeza, estás haciendo uso de una función emotiva, porque estás expresando un sentimiento propio. Función referencial. Expresa situaciones en las que se transmite una información de manera objetiva. Por ejemplo, dar la hora. En este momento son las 3 de la tarde. Sería una función referencial. Función apelativa. Son situaciones en las que el emisor pretende influir en la conducta del receptor al solicitarle que haga algo o darle una orden directa. Por ejemplo, cuando la maestra dice, siéntense por favor, está haciendo uso de una función apelativa. Función poética. Son situaciones en las que se transmiten ideas, sentimientos o emociones haciendo uso del lenguaje estético. Por ejemplo, la poesía. Un poema tiene una función poética. Función fática. Son situaciones en las que el emisor busca comprobar el canal de comunicación. Por ejemplo, al decir aló, hola, hey, buscamos comprobar que el otro nos está escuchando. Función metalingüística. Se utiliza para hablar del código mismo. Por ejemplo, al decir una regla ortográfica o dar una información que hasta el momento era totalmente desconocida, como el significado de palabras u otros términos. Por ejemplo, hurto y robo no es lo mismo. ¿Podrías explicar por qué? Ahí estás haciendo uso de la función metalingüística. Veamos las funciones del lenguaje y su relación con los elementos de la comunicación. Es decir, cómo estas funciones se relacionan con los elementos de la comunicación. Por ejemplo, la función emotiva se relaciona con el emisor, puesto que emotiva es cuando comunicamos nuestros sentimientos y emociones. La función referencial se relaciona con el contexto o referente, es decir, que nos da información sobre dónde y cuándo se está llevando a cabo la información. El mensaje se relaciona con la función poética, puesto que el mensaje tiene que ser elaborado para ser enviado. Y un poema debe ser elaborado para que transmita esos sentimientos y esas emociones. La función apelativa se relaciona con el receptor, puesto que es él quien actúa. Acuérdate, en la función apelativa, el emisor transmite una información que el receptor debe captar y actuar. El ejemplo de que se sentaran. El canal se relaciona con la función fática, puesto que esta función necesita que haya comprobación de que hay comunicación, es decir, que todavía me están escuchando. Y el código se relaciona con la función metalingüística porque es la que nos permite conocer nuevas palabras, nuevas reglas acerca del idioma, es decir, nos descifra el código. Ahora hagamos el siguiente ejercicio. Identifiquemos la función del lenguaje que predomina en cada uno de estos ejemplos. Número 1. Manuel Enrique Araujo ocupó el cargo de presidente de la República de El Salvador entre los años 1911 y 1913. ¿Qué tipo de función del lenguaje ha empleado este caballero? Nos ha dado una información. Por lo tanto, podemos decir que es una función
referencial, referente al contexto. ¿Sabías estos datos? Ahora entiendes mejor la obra que vamos a leer después. Número 2. Qué terrible y triste es que haya sido el único presidente asesinado en el ejercicio de sus funciones en la historia del país. Fíjate bien lo que expresa esta joven. Ella dice que es terrible y triste. Está haciendo uso de sus propias emociones. Por lo tanto, la función que ella utiliza es la función emotiva, porque habla de sus propios sentimientos y emociones. Número 3. ¿Escucharon el dato que dio María? ¿Escucharon el dato que dio María? ¿Qué función se ha aplicado? Ella está haciendo que los demás digan que sí o que no. Por lo tanto, la función es fática, es decir, que si se mantiene o no el contacto en lo que ella está comunicando. Y número 4. Sí, vamos a la biblioteca a investigar más sobre este presidente. Vean la función. El emisor está haciendo interactuar a los receptores. Sí, vamos a la biblioteca. Este es un tipo de función apelativa, porque ella está diciendo algo para que los receptores actúen. ¿Entendiste bien las funciones del lenguaje? Si no, pregúntale a tu docente. Página 73. Consolidación. Actividad número 6. Leemos el siguiente fragmento y respondemos en el cuaderno. El nombre de la rosa. El superior del monasterio inició el relato de un acontecimiento que se había producido pocos días atrás. Dijo que se lo contaba a Guillermo porque, sabiendo que era un gran conocedor tanto del alma humana como de las maquinaciones del maligno, esperaba que pudiese dedicar una parte de su preciosísimo tiempo al esclarecimiento de tan doloroso enigma. El hecho era que Adelmo de Otranto, monje aún joven pero ya famoso maestro, había sido hallado una mañana por un pastor de cabras en el fondo del barranco situado al pie de la torre este del edificio. Los otros monjes lo habían visto en el coro, pero no lo habían visto en el oficio de la noche, de modo que su caída se había producido probablemente durante las horas más oscuras de la noche. Una noche de recia ventisca en la que los copos de nieve, cortantes como cuchillos y casi tan duros como granizo, caían impelidos por un soplo impetuoso. Ablandado por esa nieve que primero se había fundido y después se había congelado, formando duras láminas de hielo, el cuerpo había sido descubierto al pie del despeñadero, desgarrado por las rocas contra las que se había golpeado. Pobre y frágil cosa mortal, que Dios se apiadara de él. Como en su caída había rebotado muchas veces, no era fácil. A ver, ¿qué palabra desconocemos del texto? ¿Sabes qué significan impélidos? Caían impélidos por un soplo impetuoso. Impelidos significa impulsado. Es decir, que caían impulsados por un soplo impetuoso. Continuamos. No era fácil decir desde dónde se había precipitado, aunque sin duda había de haber sido por una de las ventanas del monasterio. Ya veo, dijo Guillermo, y veo que vuestro problema es el siguiente. Si el infeliz se hubiese, Dios no lo quiera, suicidado, porque no cabía pensar en una caída accidental, al día siguiente hubieras encontrado abierta una de aquellas ventanas, pero las encontrasteis todas cerradas. Y si estaban cerradas, y como ni siquiera en los procesos por brujería me he topado con un muerto impenitente a quien Dios o el diablo hayan permitido remontar el abismo para borrar las huellas de su crimen, es evidente que el supuesto suicida fue empujado, ya por una mano humana, ya por una fuerza diabólica. Y vos os preguntáis quién puede haberlo, no digno empujado hacia el abismo, sino alzado sin querer hasta la ventana.
¿Y os perturba la idea de que una fuerza maléfica, natural o sobrenatural ronda en estos momentos por la iglesia? Humberto Eco, adaptación. Ahora, respondamos en el cuaderno. Recuerda rotular el cuaderno con el nombre del tema de la semana, así como la actividad y la página que estás realizando. Puedes escribir solo el literal o también copiar la pregunta. Ahora resolvamos en el cuaderno. Recuerda, el tema de la semana. Guía 9, la novela histórica. Actividad número 6, página 73. Literal A. ¿Cuál es el suceso real al que hace referencia el texto? El texto trata sobre los misteriosos crímenes de una abadía de monjes benedictinos. Literal B. ¿En qué momento utiliza el autor la descripción para dotar de realismo la historia? Hay una descripción en el momento que hablan o describen el cadáver del monje Adelmo. Literal C. ¿Cuál consideramos que son los elementos ficcionales en la narración? ¿Recuerdas lo que dice el padre Guillermo? Hablan acerca de las fuerzas sobrenaturales. Literal D. ¿Por qué el fragmento anterior es un ejemplo de novela histórica? Pues porque se basa en un hecho histórico religioso. Literal E. ¿Qué función del lenguaje predomina en los enunciados subrayados? ¿Recuerdas lo que está subrayado? Vuelve a leerlo. La función del lenguaje que predomina es la función emotiva y la apelativa. Actividad en casa. Tarea. Investiga un suceso histórico del país que te llame la atención para escribir una novela histórica en la próxima semana. Algunos hechos que han pasado en el país podrían ser la llegada de Nayib Bukele a la presidencia, el control del plan territorial, la llegada del Bitcoin como segunda moneda a El Salvador, el desalojo de vendedores en el centro capitalino, la remodelación del centro histórico en San Salvador y, por último, la lucha que existe actualmente contra la ley de la minería. ¿Ves cuántos sucesos han pasado en toda esta etapa? ¿De qué te gustaría hablar? Recuerda, para la próxima semana. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.